Bienvenidos a todos al quinto día, al día 5 de la iniciación Malik, el fuego purificador de la conciencia Otis. Tras el día de ayer vino la palabra rápido, la palabra y el concepto que venía tras el umbral. Y tengo muchas ganas de hablar de este tema porque es uno de los símbolos más importantes de la humanidad. Es el símbolo que, por así decirlo, el símbolo que une el cielo y la tierra, o el símbolo que abre y cierra los mundos. El concepto tras el umbral es la llave. La palabra llave etimológicamente proviene de la palabra clavis, y clavis da origen a la palabra clave. Cuando ayer estuvimos hablando del umbral que estaba antes de cruzar, o antes, es el punto límite de la palabra liminis, antes de cruzar la puerta, al final del directo, de la explicación, de la presencia que estuvo aquí, se dijo la palabra llave como no lo que abre una puerta principal, sino el símbolo sutil y preciso de entender dónde está la verdadera puerta. Ya que en un umbral no hay puerta, es solo el paso hacia la apertura de algo que desconocemos, es desconocido. Entonces, a la hora de encontrar la llave, que es el símbolo por excelencia que une los mundos, en la tradición egipcia las llaves la lleva Anubis, en el mundo del Duat, que es el mundo entre los vivos y los muertos. En el judaísmo las llaves sirven para atar y desatar. En el cristianismo Jesús le encargó las llaves del cielo y de la tierra al apóstol Simón Pedro. Y en muchas culturas la llave es un símbolo subjetivo súper importante para poder atravesar de un lugar a otro. Podemos empezar por varias cosas, pero para organizarnos la información, vamos a primero describir que la llave no la porta la persona más fuerte, sino la persona que tiene acceso a cruzar entre la vida y la muerte. Esa es la primera noción básica que uno debe tener cuando hablamos de una llave. Además, la llave tiene que tener cierta forma concreta para poder encajar con la cerradura que va a abrir. Entonces tenemos ya dos puntos claves. Primero, debe portarla una persona que tenga acceso a otros planos de conciencia, entre los vivos y los muertos. El segundo punto es que después de tener esta persona que puede conectar los planos, tenemos que tener una forma concreta en la llave para poder abrir la cerradura. Y el tercer punto, y no menos importante, aunque las personas posiblemente lo subestiman, es encontrar la puerta. Porque a veces, en el mundo que hoy vivimos, es un poco engañoso, porque estamos rodeados de puertas principales. Una sociedad totalmente carcelaria que busca que produzcas, consumas, gastes, compres
y vendas. Y las puertas principales para acceder a todo ese engranaje que tiene el sistema son las puertas a la fama, las puertas del dinero, las puertas de todo lo que hoy conocemos como élite o sistemático. Y para acceder a estas puertas, las personas creen que cuanto más produzcan, más vendan y, más hagan lo que el sistema les pide, mejor, porque así podrán cruzar la gran puerta, la puerta principal a Hollywood, a ser una estrella. Y es muy interesante porque cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves de la tierra para que todo lo que atara en la tierra se atara en el cielo y que todo lo que desatara en la tierra se desate en el cielo, no está hablando de que había que construir una institución y básicamente hermetizar el conocimiento de Dios que Jesús dio en este mundo. No. Estaba hablando de que fuera la piedra que pudiera sostener en la tierra lo que se iba a dar en el cielo después de la venida de Yeshua. Y para que eso se diera, Pedro no era el único que tenía una misión entregada por Jesús en cuanto a las llaves. Si hoy miramos la geografía del planeta Tierra es muy curioso porque hay un lugar en el mundo, geopolíticamente también, llamado la Ciudad del Vaticano. Y este lugar fue un... Hola Javi, estás a cargo de una posada donde llega gente a descansar y a encontrarse a uno mismo. ¿Qué consejo me das? Pues si eres un puente, te aconsejo que puedas estar presente en este punto, que es la activación de la llave, para que puedas entregarle la llave a todas las personas que vayan a tu posada y puedan activar y abrir la puerta de sus vidas, pero no la puerta principal. Y ahora lo vamos a explicar. Gracias. Gracias a ti por preguntar así. Lo más importante es que hay un lugar que se llama la Ciudad del Vaticano que tiene en su escudo unas dos llaves cruzadas, porque Pedro, pues bueno, fue matado en Roma y luego fue nombrado Papa por la Iglesia Católica después del Concilio de Nicea. Entonces, literalmente tenemos que entender que el Vaticano se apropió de la imagen de Jesús, de la imagen de Pedro, de la imagen del cuerpo apostólico, para poder controlar un mensaje que trascendía toda la energía del planeta Tierra. Esto es muy interesante porque nosotros no hemos venido aquí para seguir como estamos. De hecho, vivimos en un mundo donde la mayoría de puertas principales están cerradas para el pueblo que no es importante para el sistema, ya que el sistema solo protege lo que considera importante o lo que cree que es importante. Pero hay cosas ocultas, secretas, que son muy importantes y que no son vistas ni protegidas por el propio sistema. Y aquí me quiero parar porque es verdad que Jesús le dijo a Pedro, toma las llaves y todo lo que hagas en la tierra se dará en el cielo, y todo lo que hagas desates en la tierra también se desatará en el cielo. Y es muy interesante porque Pedro lo que hizo a nivel de mensaje es construir una iglesia, institucionalizarla. Pero antes de que todo eso pasara, cuando Yeshua murió y todos los apóstoles se reunieron,
hubo, hubo un encontronazo, hubo un conflicto entre un hombre y una mujer. En este caso el hombre era Simón Pedro, que era uno de las manos derechas de Yeshua, y por otra parte estaba María Magdalena, que era la mujer de Jesús y la mayor testigo, incluso la madre de su hija, madre de la hija de Jesús, llamada Sara. Entonces, lo que tenemos aquí es un hombre que trasciende en el plano físico y tenemos un grupo de personas que confían en ese mensaje y que quieren hacer todo lo posible porque el mensaje se mantenga en el mundo en el que vivían. Y para ello surgen dos visiones distintas, o sea, dos llaves, una llave interior y una llave exterior. Pedro porta la llave exterior y María Magdalena la llave interior. Pedro dice, vamos a crear una iglesia, vamos a crear una institución y literalmente vamos a hermetizar o proteger con una estructura rígida el mensaje de Jesús. Y cuando Pedro comunica esto a los apóstoles con presencia de María Magdalena, Miriam le dice, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que ese sea el mensaje que Jesús predicaba, yo considero que el reino está dentro y que no hay que crear ninguna institución para poder dar el mensaje del reino que Jesús traía a este mundo. Entonces Pedro le dice, no mujer, cállate, yo voy a controlar este grupo. Y es ahí que surge la primera reacción de control y de protección inconsciente del mensaje de Jesús después de su muerte. Entonces Pedro empieza a desarrollar un ministerio con los demás apóstoles y cada uno sale por un lugar. Santiago a Galicia, Matías en Turquía, Pablo de Tarso empieza con una filosofía que ha nutrido todo el cristianismo que hoy podemos observar. Y Pedro se va a Roma, también a Antioquía, pero realmente él donde muere es en Roma y muere crucificado boca abajo porque él dice que no es lo suficientemente digno como para morir como Yeshua, por algo será. Entonces, Pedro sufre mucho en su muerte debido a una falta de entendimiento y a un error que sí cometió. Y este error viene propiciado por no escuchar la intuición de la mujer, que era el receptáculo que pudo recibir toda la agua de Jesús y María Magdalena la recibió como un contenedor y estaba lista para poder darle el agua a todo el mundo. Pero Pedro dijo no. Entonces María Magdalena tuvo que ir en una barca a Francia, al sur de Francia, embarazada de Jesús, con María Jacobé, María Salomé y José de Arimatea. Y se crearon dos vertientes, la vertiente de los cátaros, allí cerca de Francia, con María Magdalena al frente, y se creó la vertiente del cristianismo con Pedro y con Pablo, que empezaron a predicar y a transmitir el mensaje de Jesús de una manera más institucional. Aquí tenemos entonces dos llaves, una llave externa que permite tener una rigidez o estructura y luego tenemos una llave interna que activa la experiencia, que tiene la revelación en sí misma y que es testigo de la pura verdad y de los mensajes más profundos que Yeshua transmitía. Y estos mensajes los tenía María Magdalena dentro de sí, en su intuición, en su frecuencia, ya que había sido la apóstola más cercana a Jesús hasta el punto de ser la madre de su hija. Entonces tenemos dos llaves, una llave es la puerta principal, de hecho si vamos al Vaticano podemos ver como su escudo de la ciudad del Vaticano son dos llaves, la Basílica San Pedro tiene forma de llave a nivel de arquitectura como lo hizo Bernini, y luego tenemos a María Magdalena, la eterna olvidada, que quedó en un papel secundario, ya que la Inquisición a través de la Iglesia, pues
sometió el papel de la mujer, matando a un gran número de mujeres. En este caso ellos lo llamaban brujas, pero eran mujeres que tenían una conexión con la tierra, con la naturaleza, que era muy profunda. Entonces eran llamadas como hechiceras y las quemaban en las hogueras. Esto es algo que mucha gente conoce, que está en el inconsciente colectivo de muchos. Y curiosamente, últimamente en este mundo y en esta sociedad más espiritual, están haciendo el símbolo de María Magdalena como un símbolo potente para las mujeres que buscan el crístico dentro de ellas. Sin embargo, para encontrar la verdadera María Magdalena, hay que dejar un poco la mentira de la New Age y entender qué es la llave Otis y cómo se activa la llave de María Magdalena dentro de nosotros. Hemos observado lo que es el Vaticano, la capacidad de control que tiene en el mundo actual y en el antiguo, y cómo Pedro tiene este símbolo de papa, primer papa, cuando realmente yo no creo ni que Pedro quisiera esto, ¿no? Cuando pudiera ver la obra que se ha creado a su alrededor. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por no querer destruir lo que se creó como estructura rígida, pero también hay que hacer un esfuerzo por intentar observar lo que está oculto y lo que debe ser revelado. Y lo que debe ser revelado es que había una mujer llamada Miriam Magdala, que nació en Magdala, que era una mujer que literalmente tenía su campo magnético con varios centímetros por encima de la mayoría de mujeres, y tenía la capacidad de ofrendar su cuerpo al mundo para que el mundo reconociera la apertura de la naturaleza de la mujer, que es de la madre tierra, y muchos hombres tuvieran la oportunidad de poder cuidar ese cuerpo y amarlo como debería. Ella se entregó a la misión de manera inconsciente y luego conoció a Jesús. En el momento en que ella conoció a Jesús, conoció la verdad. Y no fue fácil, ya que Jesús le sacó 7 demonios. Entonces, estamos hablando de un proceso iniciático bastante duro, donde Jesús tuvo que tratarla con dureza y con bastante amor también, conociendo profundamente su sensibilidad, y María Magdalena entendiendo que tenía que entregarse a la misión. Obviamente no fue fácil para ella, cayó muchas veces, tuvo crisis existenciales durante el camino, pero finalmente tuvo la capacidad de poder engendrar un hijo y poder transmutar la luz que traía Jesús a la materia. Esto es muy importante para entender la importancia de la llave interna y la llave externa. El sistema, como decía, no da mucha importancia a lo que no considera importante. Y como sabemos, el Vaticano no ha considerado importante a María Magdalena hasta hace poco, que la nombró la apóstola de los apóstoles. Y en ese momento fue cuando por primera vez se alzó un pico de conciencia sobre lo que es esta figura. Entonces, es importante entender cómo podemos ahora, en este momento de la sociedad, en este momento de la historia de la humanidad, poder integrar todo este error que la Iglesia cometió, que Pedro cometió, y cómo darle el espacio a que la figura de María Magdalena pueda emerger de una manera mucho más sutil, como una llave interior que hay que activar dentro de nosotros, para que la estructura rígida del Vaticano se pueda flexibilizar. Y para ello, en septiembre de 2023, estuve en Roma con mi cántaro de agua, rodeando la llave de la Basílica San Pedro. El mensaje que emití hacia el Papa Francisco, que ese día estaba allí, era que básicamente María Magdalena y Jesús de Nazaret tuvieron una hija que nació en Francia llamada Sara, que es la Virgen Negra. Y esta información, cuando la dije allí, el Papa me miró así con cara de ¿qué me estás contando, no? Pero literalmente una de las personas que había al lado, un sacerdote que caminaba junto a él, escuchó lo que dije
y me dijo que todos allí sabían la verdad, pero que nadie me iba a creer. Y esto pasó justamente en la Basílica de San Pedro, con un sacerdote que había allí con bata negra y cinturón rojo. Entonces, es muy importante poder describir la sensación que un hombre tiene cuando sabe la verdad y el mundo entero no entiende que esa institución que habla en nombre de Jesús y que habla en nombre de los cristianos, básicamente está reprimiendo la esencia del mensaje de Jesús, que lo porta su mujer, su testigo, Miriam de Magdala. La flor de lis, la llave, que murió posiblemente en Francia, en el sur de Francia, y que dejó un legado que algunos caballeros pudieron guardar y contemplar, pero que con el tiempo se fue diluyendo y la iglesia fue tapando por capas y enterrando la verdad. Sin embargo, Jesús dice que en el final de los tiempos toda verdad será revelada. Entonces, podemos observar cómo ahora todo el mundo entiende quién es María Magdalena, o todo el mundo habla de ella, todo el mundo habla de Jesús y de ella, pero realmente nos falta un entendimiento profundo de quién eran ellos dos. Y sobre todo nos falta un entendimiento profundo de la falta de conexión y de sinergia como equipo que tuvo Pedro a la hora de poder darle el espacio que necesitaba a María Magdalena como matriarca, ya que yo entiendo que la sociedad en ese tiempo no estaba preparada para dar ese paso, pero en este momento en que nos encontramos estamos listos. Entonces, como hombres que podemos seguir a Jesús de Nazaret o su mensaje, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no significa que nosotros no lo seamos ni que haya que idolatrarlo, simplemente que Él nos mostró cómo llegar a la conciencia outis del vacío para poder reflejar al mundo la verdad que está dentro de nosotros. Y junto a María Magdalena, ella le ayudó para hacer esto, magnetizando el mensaje que Él proyectaba y anclándolo en la tierra. Entonces es importante que podamos trascender e integrar este mensaje tan profundo que ellos dejaron a través de un linaje físico, como podía ser su hija Sara, y entender por qué los gitanos son los únicos que adoran a esta Virgen negra, que es la Virgen Sara, en San María de la Mer. Como decía, al ir al Vaticano y darle la vuelta a la llave, caminando con mi cántaro, diciendo la verdad en ese lugar tan potente que representa las llaves del cielo y la tierra, a nivel arquitectónico, construido por Bernini, un arquitecto masón que, bueno, roza la excelencia en sus obras, haciendo también el éxtasis de Santa Teresa como una obra óptima y prima de lo que debe ser la escultura. Pero la potencia de este lugar y lo que simboliza es tan grande que hoy no nos damos cuenta, pero vivimos en el calendario que el Imperio Romano puso para nosotros, en vez de seguir calendarios de sol, de lunas, de equinoccios, de solsticios. Es solo para entender la influencia que tiene el Imperio Romano en el subconsciente colectivo de la Tierra. Y para ello tenemos que activar la llave interior, poder afilarla completamente con sutilidad y poder abrir la puerta que estaba por detrás, la puerta a quien nadie le dio importancia. Y esa puerta es la llave de la Magdala, la llave outis. Es la puerta interior que te permite dejar de comprar, dejar de vender, dejar de ser productivo para un sistema que literalmente quiere que te alejes de tu concentración y tu atención. Esto es lo más importante para que podamos ser hombres y mujeres comprometidos con la transición que tenemos que vivir como humanidad. Pero si seguimos continuamente negando el papel de María Magdalena, acertando con la cabeza que Pedro lo hizo bien y que no hay errores en el pasado, no, hay errores y Pedro se equivocó. En el primer momento Pedro se negó a sí mismo 3 veces, empezando por este error. Y segundo,
negando a María Magdalena como portadora de un mensaje de testigo cuando Jesús la nombró su testigo. Entonces, ¿cómo a una testigo le vas a negar el testimonio? Es una desobediencia total al rabí, a Jesús de Nazaret. Y por eso Pedro tuvo que ser crucificado boca abajo, porque posiblemente no lo hizo de la manera correcta, y en la hora de su muerte se vio reflejada el símbolo de su muerte. Entonces, Pedro tiene algo que trascender, pero también hay que darle las gracias porque gracias a la iglesia y gracias a la institución, aunque de manera inconsciente, el mensaje ha podido perdurar y ha podido estar ahí hermético y el mundo ha podido sobrevivir gracias a la creación de la religión y religar, volver a unirnos y también poder estar juntos y no olvidar el mensaje de Jesús, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, por esa parte, hay que darle gracias al apóstol Simón Pedro. Y Pedro debería ser la piedra que sostiene la torre de luz, Magdala. Entonces, si una piedra no quiere sostener la torre de luz, no la torre física, una torre de luz que portaba María Magdalena con el conocimiento sagrado que ella traía de los misterios de los templos de Egipto y cómo Jesús le enseñó todo este conocimiento oculto que provenía de Egipto y de su aprendizaje durante su juventud, que le permitió poder activar la alquimia entre un hombre y una mujer para poder transmutar la luz en materia y poder trascender como lo ha hecho la humanidad. María Magdalena tenía un poder de atracción espectacular, extraordinario. Era una mujer conocida por toda Judea en ese tiempo, ya que todos los hombres la veían como una mujer muy bella y todos los hombres podían tocarla y atravesarla, porque ella lo permitía. Ella era tan bella energéticamente y tan sensible que dejaba que todos los hombres pudieran atravesarla, por una herida que ella tenía de niña. Pero era solo una ofrenda para la naturaleza, porque es así como una mujer pura puede conocer la verdadera sombra que existe en la tierra. Y consolaba a los hombres perdidos y frustrados por su deseo carnal en vez de encontrar la esencia espiritual, hasta que verdaderamente encontró a Yeshua y con él pudo encontrar una verdadera sinapsis, una verdadera esencia, y yo creo que eran como llamas gemelas en el sentido de que tenían un pacto y son como lo mismo al principio antes de venir y se dividen y luego se tienen que volver a unir. Entonces es una historia que debe ser entendida, que debemos poner conciencia en estos 365 días y la conciencia Otis debe activarse de la manera correcta para que María Magdalena no quede siendo nadie ni quede siendo una mujer cualquiera, sino que de verdad se active su poder en este momento, en estos años, hasta 2033, para que pueda crearse el espacio y la gestación de la nueva Jerusalén, de la nueva humanidad que tiene que nacer y los niños que van a venir. Y para poder, como mujeres, poder sentir esta fuerza y esta iniciación que la Magdala trae, hay que concentrarse mucho en no rebelarse ni someterte ante la institución, ante el hombre o ante el sistema. Porque si la mujer comete el error de ponerse rebelde o sumisa, no va a encontrar la rectitud propia que encontró María Magdalena al encontrarse con Jesús. Entonces, vivimos en un mundo donde básicamente tenemos que concentrarnos en no caer en los extremos. Y la mujer hoy en día está concentrada en vivir en el extremo, en la rebeldía y en la sumisión. Está mi perra ladrando, está rebelde. Si escucháis a Samantha, mi perrita, es un reflejo del inconsciente colectivo de la mujer. Está rebelde. La estoy viendo ahí ladrar. Bueno, no hay que juzgarla, es simplemente herida con el padre. Lilith. Entonces Lilith tiene que ser sanada y Eva también, las dos. Lilith y Eva, las dos primeras mujeres que existieron
en el planeta Tierra como humanas en una especie evolucionada del homínido. Entonces estos dos prototipos representaban dos dualidades de la mujer, la rebeldía y la sumisión. Pero María Magdalena pudo equilibrar esas dos en el centro y pudo soportar la tensión. Entonces no se rebeló ni tampoco se sometió. Hizo lo que tenía que hacer y lo que Jesús le dijo que tenía que hacer, porque entendía que la mujer era un receptáculo y el hombre era el que daba la dirección. Entonces ella entendió la biología profundamente, no las ideologías, sino la biología, y se centró en lo que tenía que hacer, hasta tal punto que aunque la intentaron ocultar, aquí está de nuevo la verdad revelada. Entonces, bueno, yo respiro profundo porque sé que su papel más pronto que tarde va a ser desvelado y revelado. No tengo ni la menor duda porque soy plenamente consciente de ello. Tengo presencialmente experiencias que me dan el entendimiento de esto. Y aunque mucha gente esté en contra de que esta fuerza y esta energía venga, esta energía ya está aquí. Y esta energía está con más fuerza que nunca. Entonces, quiero que todos tengáis en cuenta que la llave que hay que activar en este momento no es la llave de la puerta principal, sino la llave de la puerta que está en nuestro interior, de la experiencia, de la revelación, no de la institución. La llave de la institución ya se creó con la puerta principal, pero ahora hay que ir a la llave interior con la puerta que está oculta y secreta, donde te espera María Magdalena con un gran abrazo. Quizás te hable en francés, no sé. Pero lo más importante es que tengamos conciencia de que el camino que estamos viviendo es un camino profundamente solitario, íntimo, que tiene que ocupar la conciencia del vacío y de ser nadie. Y si no somos nadie, vamos a caer en ideologías, en egos, y no vamos a alcanzar el verdadero propósito de la verdad esencial que dejó Yeshua en este mundo. Así que respiramos profundo. Y dejamos que la conciencia de Miriam de Magdala pueda dejarnos la puerta abierta para poder atravesar la cárcel mental que nos compone y cruzar hacia la libertad espiritual. Damos gracias a Miriam Magdala por lo que hizo en silencio en el sur de Francia. Damos gracias por el sufrimiento que pasó en soledad, que será recompensado en este tiempo. Damos gracias a Pedro para que se abra a recibir la llave interna que le falta. Y damos gracias a Yeshua por haber ejecutado una alquimia tan elevada a lo largo del tiempo y el espacio. Respiramos profundo y activamos la conciencia Otis y el fuego que purifica lo que está oculto y lo que es falso, para solo dejar las cenizas en la tierra negra que hacen crecer la verdad. Conciencia Otis. Que la Magdala nos abra la puerta con su llave interior.